Dice de la siguiente manera: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos. Si todavía hay alguno que no ha encontrado, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, el verso 4 al 8. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén. Bien, sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, a este lugar. ¿Cuántos le damos la gloria al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como ustedes han leído la palabra del Señor, y después de que el Señor Jesucristo murió, según lo que menciona aquí la palabra del Señor, murió, pero resucitó y se apareció durante 40 días a más de 500 hermanos de aquel entonces. Entonces, él les encomendó, el Señor Jesucristo, después de resucitado, le encomienda la tarea a los apóstoles para que siguieran con el ministerio de llevar el Evangelio. Amén, hermanos. Ustedes recordarán que, ya ahorita se lo leo más exactamente, pero dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto id a ser discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Pero sabían, hermanos, a lo que le voy a hacer énfasis es que los apóstoles, para poder cumplir con la misión que el Señor Jesucristo les había encomendado, necesitaban el poder de Dios, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que sin Él no podemos hacer nada, pero con su ayuda somos más que vencedores. De paso les digo que no solamente los apóstoles recibieron la comisión de llevar el Evangelio, sino ¿quiénes? Nosotros también. Hermano, ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes han llevado el Evangelio a otra persona? Amén. ¿Saben ustedes que de esto debemos hacerlo? Amén, hermanos. Cada uno en su lugar. Mire que llega una persona, de pronto llega una persona a su casa y le dice: oiga, pero ustedes ¿por qué no van a las fiestas? ¿O ustedes por qué no bailan? ¿O ustedes por qué no fuman? ¿O por qué no se emborrachan? Le hacen a uno esa pregunta, ¿cierto que sí? Amén. Entonces es la oportunidad para uno decirle: mire, el Señor me cambió, me transformó, me libertó, yo ya no sigo tales cosas. Amén, hermano. Amén. Pero entonces uno necesita poder, ¿cierto que sí? Mire como ahí donde empecé la lectura dice: estando juntos, o sea, el Señor Jesucristo y los apóstoles les mandó que no se fueran de Jerusalén. O sea que los apóstoles querían empezar el trabajo porque ya el Señor les había hablado que tenían que llevar el Evangelio. Pero entonces, no, mire que les dijo: quédense hasta que reciban el poder de lo alto, ¿cierto? Amén. ¿Sí sabían ustedes que han habido personas que quieren salir a llevar el Evangelio sin recibir la unción del Espíritu Santo? Y en vez de tener éxito, van a tener ¿qué? Fracasos y problemas. De pronto usted ha oído de personas, yo escuché de un pastor que él dijo: es que yo quiero predicar y es que yo quiero irme, y vaya a ver los primeros días
fue muy difícil para él porque él se fue sin esa unción que el Señor les dijo, mire lo que dice aquí, sino que esperasen la promesa del Padre. Oiga eso, ¿qué había prometido el Padre? El poder del Espíritu Santo. Enviar el Espíritu Santo, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo estando aquí, si yo no me fuera, el Consolador no lo envía a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿cierto? El Padre, el Hijo, ¿enviaron a quién? Al Espíritu Al Espíritu Santo. Quien está hoy con la iglesia, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, mostrándonos, es el poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Por eso todos los días tenemos que pedirle al Señor. El salmista hizo una oración muy breve en uno de los salmos. Dice, enséñame a hacer tu santa voluntad y que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Eso dijo. Entonces mire lo que dice aquí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, o sea, Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿En qué consistía el bautismo en el Espíritu Santo? Todos hemos oído tanto del bautismo en agua. El bautismo significa inmersión. O sea, así como se bautiza una persona en agua y se sumerge, valga la redundancia, en el agua que lo cura, que es el símbolo de esa sepultura, así un creyente necesita ser bautizado o sumergido en la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? No solamente es para hablar en lenguas, no solamente es eso, amén. Cuando una persona recibe el Espíritu de Dios, recibe sabiduría, recibe conocimiento, recibe entendimiento, recibe poder. ¿Se acuerda que el Señor dijo, el apóstol, dijo así, dijo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Lo vamos a repetir. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire todo lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Darnos poder, amor y dominio propio. Por eso, ¿sabían ustedes que por eso es que un cristiano sabe perdonar? Amén. Por eso es. Un cristiano tiene dominio propio. A un cristiano lo ofenden, lo desafían, lo tratan mal. ¿Y él qué? Se calla. Él enmudece. No se desquita. No toma venganza. No dice, como me hizo, yo lo voy a hacer también. No, eso se llama tener el Espíritu de Dios. Es por eso que un cristiano, como se lo dije, cuando Dios nos da de su Espíritu Santo, nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso en griego significa agape, jara, irene, macrotumia, crestotes, agasotunis, pistis, prautes y egrateia. Amén. Eso es en griego. Amén, hermanos. O sea, nos da amor. ¿Cierto que sí? Entonces, mire lo bonito que es recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí, hermanos? Y pedirle al Señor que nos llene con su Santo Espíritu. Dice dentro de no muchos días. ¿Sabe cuánto pasó? A ver, les voy a preguntar. ¿Cuánto pasó desde el día en que el Señor ascendió hasta que ascendió al cielo el Señor Jesús? ¿Y cuántos días pasaron hasta que el Espíritu Santo descendió? 10 días. 10 días. Del día 40 hasta el día 50, que era el Pentecostés. Amén. Hay 10 días. Se quedaron los discípulos, ¿en dónde? En un aposento alto, y oraban, y Señor, la promesa que nos diste. Señor, yo necesito el poder del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí, hermanos? Amén. Hermano, de paso, si alguno de ustedes no ha recibido la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, usted debe ponerse de rodillas. Yo le cuento, se lo voy a tratar de ser rápido.
estando yo recién convertido, hermanos, nos citaron a una vigilia. Yo no sabía que era una vigilia. Y la vigilia era toda una noche en oración. Toda la noche. Unos cantaban testimonios, otro predicó, otro cantó. Pero era la mayor parte orando, llorando, llorando. Y yo recuerdo que la persona que nos estaba guiando decía como a las 3 de la mañana, tenemos que pedirle el poder al Señor que nos dé de su Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Porque yo empezando, yo me daba vergüenza hablar del Evangelio. Me daba temor. Y me decían mis compañeros, a ver, evangélico, a ver, ¿qué es lo que sabe? A ver, hable a ver. Hable a ver, les he comentado que me cambiaron de nombre. No me decían Carreño, como es mi apellido, sino me decían, venga San Pablo, háblenos del Evangelio. Me decían San Pablo. Amén. Y yo me daba temor, me daba miedo. Y yo le decía, Señor, yo necesito tu poder, yo necesito tu poder, yo no puedo quedarme callado, yo debo hacer algo. Hermano, cuando a las 6 de la mañana encendió el poder de Dios y eso nos puso a llorar a todos, solo llorábamos, y eran las 8 de la mañana y no parábamos de llorar. Oiga, fue un culto muy bonito, pero fue oración como de unas 10 horas. De paso les digo, ¿saben por qué a veces no desciende el poder del Espíritu de Dios ni a la congregación o a la vida de una persona? Porque nos falta ¿qué? Oración. A veces nuestras oraciones son ¿qué? Muy cortas, muy breves, como cuando la persona le dan un tinto, Señor bendice el tinto, amén. Y resulta que no hay que hacer una oración profunda, ¿cierto que sí? Entonces, mire lo que pasó, vamos a avanzar. Dice, vamos en el verso 5 que les dijo, dentro de no muchos días, verso 6. Entonces los que se habían reunido, miren lo que ellos estaban pensando. Le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren lo que estaban interesados los apóstoles, en que se les restaurara el reino, porque Israel había perdido ¿qué? El reino. Estaban bajo el yugo romano. Entonces ellos querían ser libres de ese yugo, y en lo que ellos estaban pensando no era en que la presencia del Espíritu de Dios descendiera, sino ellos tener poder para librarse del yugo de los romanos, ¿cierto? Y resulta que el Señor, miren la respuesta del Señor. Él les dijo, miren la respuesta de Dios: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sabe qué les dijo? Dicho de otra manera, a ustedes no les debe importar eso de que se quiten del yugo de los romanos. Eso es cuestión ¿de quién? Del Padre. Dice, eso no les compete a ustedes ahorita. Digámoslo así, ese no es tanta la necesidad, o no es el problema. Miren, hablando ahora de política, mejor, en contra de la política. ¿Sabe en qué está concentrada la gente ahorita? ¿Solo en qué? En la política. ¿Quién ganará? ¿Quién será el presidente? ¿Quién será? Cuando realmente llegue el que llegue allá, la situación va a seguir ¿qué? Igual. Pagando intereses, porque no es que le va a llegar apenas, si el que gane, no es que al otro día dice, bueno, ya no pague más servicios y va a tener mercado gratis por estos 4 años. No va a ser así. Y que la gasolina va a quedar a 1,000 pesos. No va a ser así. Hermano, entonces la importancia no es quién gobernará. No, la importancia es que nos llene el Señor con su Santo Espíritu. Eso es lo importante, por eso nosotros no hacemos política. Amén, hermanos. Porque, hermanos, los políticos fallan, pero Dios no falla. Entonces, es lo que les dice, la respuesta, miren. La respuesta es, ¿restaurarás el reino? La pregunta, la respuesta es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones
que el Padre puso en su sola potestad. Solo el Padre sabía cuándo ellos tenían que ser libres del yugo romano, ¿cierto? Y es lo que Dios sabe. Ejemplo, Dios es el que quita reyes y pone reyes y así sucesivamente. Pero miren, este es el versículo clave. Espero que ustedes se aprendan este versículo, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, hermano. Hasta ahí, detengámonos ahí. ¿Cuál era la necesidad que había en el pueblo, entre los discípulos, entre aquellos que estaban reunidos? La necesidad era que ellos necesitaban el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mire, hermano, antes de nosotros hacer cualquier otra cosa, la gran necesidad nuestra es recibir el poder del Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Ejemplo, yo no sé cuántas dificultades usted tenga en la casa, cuántas necesidades tenga. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas. De pronto usted tiene un problema con un hijo, con su cónyuge, con un vecino, y mire que necesita el poder de Dios, ¿cierto que sí? Como les dije hace un momento, mire, necesitamos el poder de Dios cuando usted tiene una tentación. Todos somos tentados, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, el poder de Dios para resistir en ese momento difícil, que lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo vamos a recibir el poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ¿sabe por qué hay personas en la iglesia que se convierten, pero no se convierten de corazón? Se convierten ahí ¿de qué? De palabra nomás, pero no de corazón, y sencillamente la vida la siguen como antes. O sea, no hay cambio, no hay una transformación, ¿cierto? Como dice la Biblia, el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de uno, sabe que lo cambia. El que era borracho, deja de serlo. El que era mentiroso, deja de serlo. El infiel, deja de serlo. Y así sucesivamente. El que era adicto a la droga, gracias a Dios aquí no hubo ningún adicto que era, uno de ustedes ha sido que fuera adicto a la coca, nada, a la marihuana, no, gracias a Dios. Amén. El Señor, ¿cómo nos ayuda, cierto? ¿Cómo nos transforma? ¿A cuántos el Señor ha libertado? Qué bonito, ¿cierto que sí? Qué bonito. Entonces, mire este versículo. Vamos despacito. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no paso de ahí. Todavía. Mire, hermanos, yo quiero y les motivo a que le pidamos a Dios esa unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, que nos dé ese poder, oiga, que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento, conocimiento para predicar, oiga, que usted pueda llevarle esta palabra a su familia. Amén. Que usted pueda llevarle esta palabra a sus amigos y decirle, mire, a mí el Señor me cambió. Amén. Yo cuando le voy a hablar a un fumador, que le he predicado a muchos, y yo le digo, el Señor me libertó, yo era fumador, y el Señor me libertó y me dio dominio propio, y hace 48 años que no me fumo un cigarrillo, ni me tomo una cerveza, gracias a Dios, ni malgasto mi dinero en las apuestas, en los juegos de azar. Ya no pierde uno el dinero. ¿Por qué? Porque uno adquiere dominio propio, ¿cierto? Y uno aprende a hacer las cosas que son agradables a Dios, ¿cierto? Entonces ahí recibe el poder del Espíritu Santo. Luego mire, ¿para qué? Dice inmediatamente, me seréis testigos en Jerusalén. Hasta ahí, otra pausa. Me seréis testigos. ¿Sabe qué era testigo?
Testigo era que estos que habían oído y visto y habían estado con el Señor, que lo vieron tanto vivo como muerto y lo vieron resucitado. Estos lo habían visto vivo, lo vieron morir, lo vieron muerto, pero lo vieron resucitado. Eso era ¿qué? Testigo. Testigo es alguien que le consta, que ve y que oye lo que pasó. Por eso en un crimen o en un accidente llaman testigos. ¿A usted le consta esto? Sí, yo vi. Estos testigos tenían que decir eso. Yo vi al Señor, lo oí predicar. Yo vi los milagros que Él hizo. Tenían que decir ellos. Nosotros decimos y contamos lo que Él ha hecho en nosotros, ¿cierto? Amén. Porque nosotros no lo vimos ni vivo, no lo vimos muerto, no lo vimos resucitado. Lo creemos que Él resucitó, ¿cierto que sí? Pero no lo vimos. Pero ellos tenían que decir, yo lo vi vivo, yo lo vi, y yo lo vi morir, y yo lo vi resucitado. Esos eran testigos para que supieran el resto de los hebreos que a ese Jesús que ellos le habían dado muerte, el Padre le había resucitado. Eso era un testigo. Entonces, en Jerusalén primero, en toda Judea, que es la provincia de alrededor, como Cundinamarca, en Samaria, era enseguida, ya saliendo del territorio, los samaritanos. Y luego dice, ¿hasta dónde? Cuando dice hasta lo último de la tierra, significa hasta Namay. ¿Cierto? Hasta Namay. Y a la Patagonia. A la Patagonia también. Me concedió el Señor llegar hasta la Patagonia, o sea, pasar el estrecho de Magallanes y llegar hasta Tierra del Fuego, y decía hasta en la estación de policía, esta es la estación de la última ciudad de la tierra, a llevar la palabra del Señor. Oye, en toda parte uno encuentra personas. Cuando llegamos a la Patagonia encontramos personas necesitadas de la palabra del Señor. O sea, hay que ir. De pronto usted no... ¿Cuántos quieren ir a la Patagonia? Amén. Sí, en oración. Hoy también no son sino 9 horas en avión. Amén. Y saber en qué tiempo ir. Porque ¿sabían ustedes que hasta allá en Punta Arenas, para pasar de una calle a otra y frente al mar, hay que tomarse uno de un lazo, y si no el viento se lo lleva, porque el viento es tan fuerte que levanta a una persona? A nosotros los flacos nos levantan, los gordos también. Pero hermano, allá la cosa es... Pero sí se puede con la ayuda de Dios. Y miren lo que dice, hasta ahí, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que los discípulos no llegaron hasta aquí? Ejemplo, los apóstoles no llegaron aquí a Colombia, menos aquí a Namay, pero llegaron los escritos y los predicó. Mire, acuérdese de este, a ver, retroceda su mente el día que a usted le predicaron, le enseñaron, y empieza uno la vida cristiana. Yo empecé la vida cristiana prestando servicio, y le cuento que mi vida empezó a tener un cambio, y ya no era el mismo mentiroso de siempre, y el mismo borracho o de mala clase, sino que empieza uno a tener un cambio, ¿cierto que sí? Y yo empiezo a leer la Biblia y me enamoré de la palabra del Señor, y yo leía, oiga, y empecé a leer todos los días. He leído la Biblia por 17.500 días. Gracias a Dios. Entonces, mire, hasta lo último de la tierra. Pero vea lo que sigue. Vamos a avanzar. Y habiendo dicho estas cosas, mire, hermanos, viéndolo ellos, mire lo que pasó, estando diciéndole estas cosas, fue alzado, mire, y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos. El último versículo que nuestro Señor Jesucristo dijo después de resucitado, estando aquí en la tierra, fue este versículo 8. Por eso se lo tiene que aprender. Amén. Debemos aprenderlo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, Y me seréis y seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, estando él diciéndoles estas cosas, mira lo que sucedió. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Se fue el Señor. ¿Para dónde se fue? A la diestra del Padre, en el tercer cielo está. ¿Y sabe qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Entonces allá se fue, pero como él había prometido, el Padre y el Hijo habían prometido que nos daría el Espíritu Santo, vamos a ver lo que pasó. Verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Mire esto, como cuando uno está mirando un avión hasta que desaparece. ¿Cierto? Así estaban ellos mirando que el Señor se iba. Entre tanto que él se iba, dice literalmente. He aquí, mire lo que pasó, otro acontecimiento. Se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ahora él se va y ellos estaban mirando cuando inmediatamente se aparecen dos ángeles ahí. Mire esto para corroborar lo que el Señor había hablado. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, vamos en el verso 11, ¿por qué están mirando al cielo? Ellos que no responden nada. Los ángeles continúan diciendo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como ya habéis visto ir al cielo. ¿Ustedes le pusieron atención a los himnos que cantamos? No sé si ustedes les prestaron atención al mensaje. Creo que de los 6 coros e himnos que cantamos, 4 hablaban de la venida del Señor. Óigase bien, 4 nos hablaban de la venida del Señor. ¿Y sabe qué quiere decir esto, hermano? En palabras sencillas, que el Señor se fue. Ya sabemos, está a la diestra del Padre. Pero Él prometió que viene, ¿qué? Pronto. ¿Sabían ustedes que esto es lo que la iglesia hoy está esperando? Que el Señor regrese. Hermanos, en una ocasión yo estaba predicando en un bus en Bogotá y se levanta yo estaba hablando del Señor, de la obra redentora y de que Cristo vino y murió y resucitó, pero que viene pronto, y se levanta un estudiante y dice, ¿y si Cristo viene, lo vuelven a crucificar? Me gritó. Yo le dije, no será así. Ya el Señor no viene a ser crucificado. Ya viene con poder y gloria. ¿Y sabe a qué viene? A llevar a la iglesia. Pero mire, ese es otro tema. Vamos a continuar aquí. Dice, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús vendría. Pero el verso 12, vamos al 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. De allá fue levantado, del monte del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraban, y ahí está el nombre de los 12 apóstoles, los 11, porque Judas no estaba. Amén. Ahí está el nombre de los 11 apóstoles. Ahí,
Si quieren, léanlo conmigo para que ustedes sepan, para que ustedes sepan el nombre de los 12 apóstoles. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Ahí estaba. Ellos habían entrado y no se mencionan el resto porque entraron otras personas al aposento alto a esperar ¿qué? La promesa que el Señor les había hecho. Y mire lo que pasó. Aquí me voy a detener en este versículo 14. Léanlo también junto conmigo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Mire lo que pasó. O sea, cómo ellos le creen al Señor. Y no solamente le creen, sino le obedecen. Amén. Y sabe, me agrada esta frase. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Mire eso. ¿Qué es perseverar en oración y ruego? Ejemplo. Mire, ¿por qué es que nuestro culto se compone de cánticos, oraciones y predicación? Porque lo dice la palabra de Dios, ¿cierto? Pero me agrada que dice perseveraban. Y aquí voy a redundar en esta palabra. Perseverar es continuar, es permanecer, es insistir, es proseguir, es no rendirse, ¿cierto? Amén. ¿Sabe qué le ha pasado a muchos creyentes? Que vienen una o dos veces y luego ¿qué? Desaparecen. No, yo no vuelvo por allá, eso es muy lejos, eso hace frío, eso no le gana a uno almuerzo, si no es una cosa, es la otra. ¿Sabe que hay que perseverar, hermano? Amén. Oye, qué bonito que usted, a ver, papás y mamás, qué bonito que ustedes se mantengan firmes. ¿Sabe quiénes son los más beneficiados? Sus hijos. Agradece eso. Sus hijos, sus hijas. La mejor riqueza que uno le puede dar o transmitir a uno de sus hijos es dejarle el conocimiento de la palabra de Dios. Que su hijo lo vea orar. Que su hijo lo escuche decir la verdad. Eso se le va a quedar. Que digan, mire, que digan, mi papá fue un hombre honesto. Mi papá no era un ladrón. Mi papá respetó a mi mamá. Así, eso, que aprendan, ¿cierto? Esos principios. Qué bonito que el hijo aprenda eso. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Estamos hablando de perseverar. Amén. Oiga, qué bonito que usted diga, bueno, y aquí en adelante yo voy a perseverar todos los domingos. Amén. Hermano, veamos los del mundo. Cómo son insistentes en su vicio, en su pecado, en su maldad, ¿cierto? Amén. Hay gente que dice, mire, yo llevo 40 años tomando cerveza y no me pasa nada. Perseverante. ¿Cómo perseveran en el vicio? Sabiendo que les espera un daño en su cuerpo y a su alma. Pero mire, estos perseveraban, y mire otra palabra, unánimes, que significa ¿qué? Unidos. Por eso, hermano, fíjense que cuando estamos orando, todos oramos por la misma causa. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Oramos por los enfermos y todos oramos por los enfermos. Y si hay alguna persona en otra necesidad, oramos por esa petición. Porque ¿sabe qué dijo el Señor? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo
acerca de cualquiera cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Óiganme bien, esposos, esposas, y con su familia. Cuando nosotros nos ponemos a orar en la casa, ejemplo, a veces hay diferentes peticiones o necesidades en la familia. Y nosotros con mi esposa hacemos un devocional en la mañana y otro en la noche, donde nos ponemos de acuerdo y oramos los dos por nuestros hijos, por nuestros nietos. Oramos por ustedes. Cuando sabemos que uno de ustedes está enfermo, debilitado, cansado, que uno se da cuenta de las cosas, entonces nosotros nos unimos con mi esposa a orar. Eso significa unánimes. Unánimes. Cuando usted tenga un problema, una dificultad, una enfermedad, no pudo venir a culto, haga al menos una llamadita a nosotros o a uno de ustedes y pida oración. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, mire, perseveraban, 1, unánimes, 2, en oración y ruego. Oiga, no era una oración, eran oraciones, ¿cierto que sí? Imagínense, se hicieron en 10 días, ¿cuántas oraciones se hicieron? En 10 días orando día y noche. Hermano, ¿qué tal que el Señor nos dijera? A ver, oído esto que les voy a decir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Amén! Si ve a alguien a su lado a dormir, diga gloria a Dios, así levante la manita y tóquelo a ver. Amén. Bien. Hermano, ¿qué tal que el Señor nos dijera hoy? Escuchen esto. A ver, tienen que quedarse aquí. No, y que no nos dijera el tiempo, pero que nos dijera, ejemplo, tienen que quedarse aquí varios días. Pero ejemplo, que nos diera hoy y esta noche, que teníamos que quedarnos aquí, son las 11:30, y quedarnos toda esta tarde y toda la noche, y que al amanecer nos daría el poder del Espíritu Santo. Nos quedaríamos. Amén. Bien. Algunos dirán, no, yo no. No, si yo tengo que hacer, también cree. Si ve que ya tenemos una excusa, un pretexto, ¿cierto? Yo me voy ahora, y como dijo una viejita, ¿y quién me va a cuidar las gallinas? ¿Sí? O los que dejaron la mascota ya, y el perro, y ahora. Siempre la excusa. ¿Sabe por qué, hermano? Dios no llena a una persona con su Santo Espíritu, porque nosotros lo ponemos a Él, ¿qué? En un segundo plano. Para Dios no nos queda tiempo, no podemos por esto, no podemos por aquello, no podemos por lo otro, como cuando uno invita a una persona al culto y dice, ¿y por qué no va a culto? Es que eso es muy lejos, es que eso es demasiado tarde, eso gasta mucho tiempo, yo no sé los coros, yo no sé los himnos, yo no sé leer. ¿Cuáles son las otras excusas? Oro en la casa. Unos que oran en la casa. Y así, cualquier pretexto. Pero hermano, mire lo que hicieron. En oración y ruego, con las mujeres, o sea, oigan hermana, mire, las mujeres están presentes en muchos lugares sirviendo al Señor. Con María, la madre de Jesús. Mire, ahí estaba María, la madre del Señor. Con sus hermanos. Dice, y en aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunió, y eran como ¿cuántos? 120 en número. Fíjense, ahí estaban reunidos 120 en oración y ruego, clamando, orando, hermano. Pero vamos a adelantarnos un poquito. Vamos al capítulo 2, vamos a ver qué pasó, para que ustedes sepan los acontecimientos. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban ¿qué? Mire esto,
Otra vez estaban perseverando. Dice, pero estaban todos unánimes y juntos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Sabe cuántos días habían pasado? 10 días. Oye, hermano, 10 días. Se imagina, no se fueron para la casa. A lo mejor comían por ahí cerca o alguien les llevaba o algo pasó. Otros ayunaban, pero decían, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. A ver, pregunta, ¿cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Bien. Miren lo que pasó. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Mire eso. O sea, hubo esto, como una llamita se apareció sobre ¿qué? Sobre cada uno de ellos. ¿Cuál era la finalidad? Que ellos comprendieran y que ellos fueran partícipes de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cierto que sí? Y sabían ustedes que cuando la persona, otra vez, con lo que empezamos, cuando la persona recibe el Espíritu de Dios, ya no sigue siendo el mismo. No, porque otra vez, adquiere poder, amor y dominio propio. Y uno dice, ya no voy a seguir en el mal camino. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Yo recuerdo que en una ocasión, estando yo recién convertido, para demostrarles que, o sea, cómo Dios lo cambia, los transforma y nos da poder. Yo llego a un matrimonio. Y entonces en el matrimonio, ustedes saben, primero dan comida, dan bebida, y repartieron masato. Esto fue por allá en Santander. Repartieron masato. Y después empiezan a bailar, repartieron gallina, y yo mientras repartieron gallina y masato estuve contento. Pero luego dijeron, ahora sí, a bailar todos, a busque pareja. Y a repartir cerveza. Bueno, gracias a Dios no bailé. Yo dije, no, yo estaba dando mis primeros pasos. Cuando dice uno, y es que no va a tomar cerveza, no tomo. Y dijo, ¿se la toma o se la unto? Y yo le dije, ni me la tomo ni me la dejo untar. Y yo una vez me levanté, yo acababa de salir de prestar servicio, todavía tenía músculo, óigame bien. Y me tocó hacerle una fuercita limpia también para no darme, y no me la dejé untar. O sea, mire cómo recibe uno la ayuda de Dios para no seguir en ¿qué? En el vicio. En el pecado. Uno ya no se deja llevar de las amistades. La Biblia dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no me consientas. Ejemplo, este jovencito que tenemos aquí, qué bonito que a partir de hoy usted salga cambiado, transformado, libre, renovado, que ya no, groserías, nada, mentiras, tampoco. Y si tiene 3 novias, hay que despedir una, y así sucesivamente. Tiene que despedir ¿qué? 2. Eso. Entonces, ¿qué sucede? Mire, ya va aprendiendo. Amén. Entonces, hermano, mire lo que pasó. Hay un cambio, mire. De repente, mire. Y dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mire lo que pasó. Lean conmigo el verso 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba cada. ¿Sabe, hermanos? ¿Puede hacer Dios esto todavía? Amén. Gloria al Señor. Hermanos, claro está que sí, porque el Señor es el mismo. Él lo puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué será lo que nos falta? Fe. Fe.
oración, Perseverancia. insistencia, perseverancia, Obediencia. obediencia, decir me voy al culto, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Qué bonito que en 8 días usted llegue temprano a las 8 de la mañana y diga, yo voy a orar 1 hora antes del culto. Amén. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Para Dios no hay nada imposible. Y mire lo que siguió. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y ahí se menciona que vivían muchas personas en Jerusalén de otras nacionalidades, hermanos, pero ellos escucharon que hablaban en otras lenguas. Entonces, esas otras lenguas que hablaban los hebreos, ejemplo, supongamos que aquí en el culto hay alemanes y hay asiáticos y alguien resulta hablando en una lengua que esa persona habla y entiende y dice, oiga, pero ¿cómo así? Que esté solo hablando español porque somos hispanos y ahora resulta hablando en otra lengua. Es que lo ha dado ¿quién? Dios lo puede hacer. Amén, hermano. Para Él no hay nada imposible. Todavía Dios puede bautizar con el Espíritu Santo y darnos valor y darnos sabiduría y darnos conocimiento. Pero bien, vamos a avanzar para que nos rinda. Vamos ahí en el capítulo 2 y vamos al versículo 39. 39. Aquí Pedro está predicando lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, que antes había negado al Señor. Verso 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, o sea, ¿quiénes? Los de Namai. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire esto. O sea, les aclaro. Pedro empieza a predicar. Y entonces los otros dicen, bueno, ¿y esto qué? Entonces Pedro está aclarando, le dice, mire, esta promesa es para, primero dice, para vosotros, para vuestros hijos. Amén. Mire, escuchen eso, hablando de familia, ¿cierto? Dios puede darle de su Espíritu Santo a su hijo, amén, a su hija. Amén. Luego dice, para los que están lejos, como nosotros, y para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Amén. Hermano, mire que a diario, estos días escuchaba yo una encuesta que hicieron, y uno de los países, de donde más está creciendo el evangelio es en los países de Sudamérica. Usted ve, hermano, en el Perú, y solo del movimiento hay como 3.500 iglesias. Gloria a Dios. Óigase bien, cómo crece el evangelio, pero por todo lado, se predica por toda parte. O sea, la gente, eso es hasta en las cárceles les han dejado pabellones para que hagan iglesia y se le predique a los presos, y es por cientos de presos convertidos. Amén. Hermano, en cumplimiento de esa palabra, amén, hermano. Amén. O sea, para Dios no hay nada imposible. Qué bonito que usted, papá, mamá, pídale al Señor que bendiga a su hijo, que le dé su Espíritu Santo, porque es lo que dice 40, y con otras muchas palabras testificaba, mire, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Les aclaro esa frase, ¿qué significa? Sean salvos de esta perversa generación. ¿Sabían ustedes que nosotros vivimos en qué? Una generación perversa. En medio de una generación perversa. Amén. Mire cuántos homicidios, o mejor, cuántos feminicidios hubo el año pasado.
¿Cuántos van ya? ¿Cuántos niños por la calle? ¿Cuánta drogadicción? Ahora están instrumentalizando a los jóvenes para que maten, para que roben. Óigame bien, porque como son menores de edad, La ley no los cobija, según ellos. Entonces hacen y deshacen. Mire, según hay espacio en las cárceles para 120,000 y cada año capturan 200,000. ¿Dónde los van a poner? Suéltelos a que sigan robando. O sea, así está la maldad. Pero qué bonito, esa es la generación que vemos que está perversa, ¿cierto? Mire cuántos hogares se destruyen. Hogares de años que se pervierten. Si no es el uno, es el otro, infiel. O el muchacho en la droga. Los ladrones no están lejos, ya llegaron a Chile. Ya la semana pasada empezaron los robos aquí nomás, en Chile. Entonces, hermano, la generación está ¿qué? perversa. Pero ¿cómo ser salvo? Oiga, ¿cómo salir de ahí? La única manera es cuando le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cierto? Por eso les dice esa frase, ser salvos de esta perversa generación. O sea, salgan de ahí, salgan de esa perversa generación. Oiga, y uno sale con la ayuda de Dios, ¿cierto que sí? Amén. Porque por nuestras propias fuerzas, ¿qué? No podemos. Si alguien dice, no, yo no necesito ni de culto, ni de iglesia, ni de Cristo, yo voy a cambiar. Ni de palabra. Sí, ni de palabra. Dice, ay, oye hermano, la gente no puede sola. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer, hermanos. Entonces uno viene al Señor y dice, Señor, ayúdame, Señor, ¿cierto que sí? Y Dios, ¿sabe qué lo hace? Lo ayuda. Bien, vamos en el verso 41. Y miren lo que pasó. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, en agua. Porque habían recibido la palabra, la creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Óigame bien, se convirtieron 3,000. Entonces ya eran 3,120. 3,120. Y comenzó con los 11. Más los 11, ¿cierto que sí? Amén. Bien, entonces mire cómo creció. Y mire hasta el día de hoy cuántos millones de creyentes hay, ¿cierto que sí? No más de esta hora, en cuántas naciones, creo más de 100 naciones ha llegado la palabra de Dios. Amén, hermanos. Pero mire otra vez, y mire la insistencia del Señor. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Otra vez está la palabra perseverar. Si quiere, subrayela, hermanos. Al menos subrayen esa palabra. Perseveraban. Es decir, de ahí en adelante se adhirieron a la iglesia. Dice, la doctrina de los apóstoles era el evangelio. Y mire, la comunión unos con otros. Esto que estamos haciendo nosotros. Porque es que venimos a culto, a tener comunión con Dios y entre nosotros. Unos con otros. Había armonía, había unidad, había paz. Mire, en el partimiento del pan, digámoslo así, las actividades, hace parte de lo que dice la Biblia. Y luego dice, y en las oraciones, otra vez, perseveraban en oración. Subraye eso, hermano. Mire, estamos haciendo lo que dice la palabra del Señor. Y mire lo que sigue. Vamos al verso 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vienen los milagros. Aquí vienen ya los milagros. ¿Dios puede hacer milagros todavía? Amén. Claro que sí. De pronto usted dice, yo necesito un milagro. Sea de sanidad o algún demonio que lo esté perturbando. Porque hay personas que dolorosamente, cuando no
no le han entregado su vida al Señor, un demonio los perturba. Mire, ¿cuántas personas estarán pensando ahorita en suicidarse? En quitarse la vida. Es un demonio que los acosa, que los desespera, que los angustia, que los aflige, que los deprime. Entonces, mire, Dios puede obrar un milagro. Bien, entonces pasemos al 44. Todos los que habían creído estaban juntos, mire, y tenían en común todas las cosas. Verso 46 y 47 para terminar. Y perseverando unánimes cada día en el templo, subrayenlo también, 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Mire que no dice, y perseveraban cada 8 días. 8 días, cada mes. No, o cada mes. Mire, que venían cada primer día del mes al culto. No dice. Perseveraban unánimes, unidos, cada día, todos los días, en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo? Sencillez de corazón. O sea, no había arrogancia, no había soberbia, había comunión, era algo muy bonito, era una armonía que había en la iglesia. Mire, así como un hogar cristiano, ¿cierto? Amén. Mire, cuando un hogar cristiano, oiga, qué bonito, cuando está en comunión, el esposo, la esposa, los dos a la mesa, con los niños también, y apagan el celular, ¿cierto que sí? Y dialogan, oran juntos, pero cuando están separados, ella come en la cocina, él en la sala, el niño en la alcoba y la niña en el patio o en otra parte. Todos separados, pero cuando está Dios hay unidad, ¿cierto que sí? Mire esto tan bonito, mire esta doctrina, otra vez se lo repito, quiero repetirlo para que les quede grabado. 46, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y miren los resultados para terminar. Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y sabe qué significa? Que la gente, al ver los vecinos, al ver la armonía que había en la iglesia, ellos decían que vamos a la iglesia, yo quiero unirme, yo me voy a convertir, ¿cierto que sí? Dejaban los vicios, dejaban la brujería, dejaban la hechicería, dejaban la borrachera, dejaban la maldad, se convertían, ¿cierto? Y venían al Señor. Y mire qué bonito, el Señor añade, ¿cómo necesitamos que Dios traiga a la iglesia? ¿Cierto que sí? Amén. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Sigamos estos pasos. Amén. Hermano, vamos a pedirle al Señor por el crecimiento de la iglesia. Vamos a pedirle que se cumpla ese último versículo. A ver, de pie todos. Y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos, que transforme a estos vecinos, que los liberte, que los saque del vicio, que los saque del pecado y que conozcan que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por Él. Oremos. Padre celestial, oh Señor de los ejércitos, sabemos que tu palabra es la verdad y que para ti no hay nada imposible. Necesitamos, Señor, esta unción fresca, poderosa, vivificante en nuestra vida. Y si alguien de los aquí reunidos no ha recibido ese poder, esa unción, hoy es el día de gracia. Padre, dale de su Santo Espíritu a aquellos del camino del Señor, en seguir la corriente del mundo, con malas amistades,
con prácticas pecaminosas. Si hay alguien esclavo del pecado, de la pornografía, que reciba liberación en este día, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, Padre Santo, llenándonos cada día de su poder y de su gracia, porque sin tu ayuda nada podemos hacer, pero contigo somos más que vencedores por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Démosle un aplauso al Señor.